¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día viernes, último día de la semana, mucho frío, ahí hablaba Antonella Fusino, nuestra compañera del noticiero, mañana 0 grados de sensación térmica en la mañana, vamos a tener un fin de semana bastante frío, pero lo que no está frío es la política, ¿no? Hoy fue el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a declarar, citado por el juez Daniel Rafecas, por su carta de despedida cuando renunció, donde daba a entender algún tipo de maniobra, algún tipo de puntos oscuros en la licitación direccionada para que gane una determinada empresa en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. En la carta está claro lo que él objeta. Lo hemos analizado con Leandro Dario. Él pone una sospecha muy clara en su carta de renuncia y le apunta a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, esto perdón que hagamos historia, pero hay que recordarlo, le había pedido al presidente Alberto Fernández que haga algo con Matías Culfas porque él estaba diciendo eso en off de récord a los periodistas. Él dijo, no, eso es de récord, lo dije en una entrevista en una radio y ahora lo ratifico escribiéndolo en mi carta de despedida. Bueno, eso obligó inmediatamente al fiscal Stornelli que le pida al juez Rafecas que lo citen a declarar. Fue a declarar hoy, dijo, no, yo en ningún momento hablé de corrupción, en ningún momento dije nada, me parece bien que esa empresa gane la licitación, me parece bien por la urgencia que vimos, o sea, justificó, estaba más kirchnerista que Cristina, o sea, todos los problemas que tenía Matías Culfas, todas las objeciones que tenía Matías Culfas, con la gente encargada de diseñar el pliego licitatorio para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, de golpe se le pasaron. De golpe fue a declarar justicia y dijo que aquí no ha pasado nada. Bueno, en Juntos por el Cambio lo van a citar, pidieron a la Cámara de Diputados que lo citen para dar explicaciones a la Cámara de Diputados. Que él haya hecho esto no quiere decir que la investigación se caiga, hay que ver cómo sigue, si el fiscal Stornelli cita a otros funcionarios, el expediente está secuestrado por la justicia, y vamos a ver si lo que dio a entender, de alguna manera, Culfas, cuando se estaba yendo al gobierno, quizás por la bronca, quizás porque se sintió desamparado, abandonado por el presidente, que luego no ratificó la justicia, terminó siendo cierto. El tema del día también es la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo decíamos ayer cuando cerraba el programa, no de prohibir, sino de reglamentar el tema del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Lina Ramírez está con nosotros, tiene un informe al respecto. Además vamos a hablar un ratito con Gustavo Sorsoli, un pedagogo, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Está también, antes que me olvide, porque para que no se enoje, toda la agenda internacional con la Cumbre de las Américas y todo lo que dejó de la mano de Leandro Dario. Pero yo te quiero comentar brevemente algo sobre esta decisión del Ministerio de Educación porteño de reglamentar el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. No es que está prohibido, está circunscripto a un determinado manejo, es decir, a todo lo que tiene que ver la comunicación oficial entre la escuela y las familias, entre los docentes y los alumnos, y en las tareas que los docentes y los alumnos presentan en clase. ¿Por qué hace esto el Ministerio de Educación? Hoy tuve la posibilidad de hablar hace un ratito, nada más con Soledad Acuña, la ministra de Educación, en la radio, y me decía, hay docentes que usan el lenguaje inclusivo y le piden a los chicos que lo usen, y hay docentes que no. Hay padres que quieren que sus hijos usen el lenguaje inclusivo y hay padres que no. Hay chicos que quieren usar el lenguaje inclusivo, se sienten cómodos, y otros que no. El asunto es que en los últimos tiempos hay un grave problema en los aprendizajes, sobre todo en lectoescritura, en el sistema educativo argentino, tanto en el primario como en el secundario. Mire, en el secundario es tan grave el problema de lectoescritura que ese 40% de alumnos, que es muy poco, que termina el secundario en tiempo y forma, cuando quiere ingresar a la universidad, la mayoría fracasa. De hecho, hace unos años atrás, el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires comenzó a dictar cursos de lectoescritura porque los alumnos que habían terminado la secundaria y que estaban cursando el CBC no podían comprender los textos que deberían estudiar para aprobar las materias que están en el CBC, Sociedad y Estado, Científico, las clásicas. Bueno, no podían, no entendían y habían aprobado el secundario, tenían serios problemas de lectoescritura. Hace rato que el sistema educativo tiene problemas para que los chicos tengan una buena lectoescritura, por lo menos pareja, rinden mal en ese aspecto. El gobierno de la ciudad mostró hace poco que después de la pandemia, con un año de escuela cerrada, con las escuelas trabajando a distancia, con abriendo la mitad de las escuelas, con docentes faltando por el tema del COVID, con todo lo que generó la pandemia,
los chicos aprendieron mucho menos y hubo un gran retroceso, sobre todo en lo que estamos hablando que es lectoescritura. Y el lenguaje inclusivo termina siendo un problema, porque si no es una cuestión uniforme de la escuela, si no es una cuestión uniforme de la docencia, si no es una cuestión uniforme de la familia, de los alumnos, termina siendo nocivo, porque si no todos hablan de la misma manera, no todos escriben de la misma manera, después le podemos dar la connotación genérica que quiera, pero estamos hablando de la didáctica, se puede aprender mal, porque unos enseñan de una manera, otros de otra, y unos aprenden de una manera y otros de otra. Y eso genera problemas. Lo mejor era ordenarlo. El cuadernillo que envió el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires habla, por ejemplo, de cómo dirigirse, de los y las maestras, usar los artículos que tienen género para ambos casos, hablar de las y los alumnos y no del alumno, en lugar de los docentes, de las y los docentes. Habla de incorporar en el léxico oficial de la escuela una forma de que sea más inclusivo para todos. Lo que deja de lado es el uso de la E, de la X y de la arroba en los textos escolares, en las comunicaciones oficiales. Y ahí quiero hacer un punto. No está mal que con el tiempo el lenguaje inclusivo se quede entre nosotros. Nosotros no hablamos el español como se hablaba a principios del siglo XX, como se hablaba en el siglo XIX. El uso del idioma lo hace la sociedad, lo hace el colectivo. Nosotros cambiamos el idioma. Seguramente los más jóvenes que incorporen el lenguaje inclusivo con el tiempo lo van a cambiar y va a quedar instalado si esto es lo que corresponde. Hoy no está oficializado ese cambio, por lo tanto en la escuela no se puede permitir algo que esté oficializado. No se puede entrar a una escuela y en el pizarrón donde se ordena la agenda escolar del día esté escrito con X, con arrobas o con E. Porque no corresponde, porque no es un idioma oficial. Sí lo es para la directora o para la docente que escribió eso, pero quizás para la otra docente o para la vicedirectora no lo es. Y no todos los alumnos y no todas las familias están conformes con eso. No está mal lo que hace el Ministerio de Educación, a pesar de que algunos señalaron que lo está prohibiendo. Y si lo prohíbe, va a ser peor. También es malo que se los obligue a los chicos a utilizar un lenguaje que no está oficializado. Tampoco, si no está bien prohibir, también está mal obligar. Por lo tanto, viene bien ordenar un poquito esto para mejorar la didáctica, reitero, para mejorar los aprendizajes en lectoescritura que están bastante mal, en estos momentos se están rindiendo mal los chicos, ni hablar de otros distritos, ¿no? Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que en general siempre tiene los mejores niveles educativos. Pero atención con esto, porque ahora seguramente se va a venir una rebeldía. Muchos gremios docentes, muchos docentes, que son o se caracterizan con el kirchnerismo, la izquierda, con una corriente política distinta a la del gobierno, van a utilizar adrede y con más énfasis el lenguaje inclusivo como una manera de desafiar el poder. Acá habría que entender algo. El lenguaje inclusivo, si llega para quedarse para que sea eso, para que sea inclusivo, no para que sea el léxico de un determinado movimiento político. Hoy está muy identificado con ciertos movimientos políticos y eso hace que el uso o el abuso del lenguaje inclusivo y de imponerlo y de obligarlo en la escuela tenga una connotación política de una bajada de línea política que tiene adentro el lenguaje inclusivo. Por eso, como padres, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad educativa, hay que pensar y analizar esto con mucha frialdad. Tomar distancia del problema y ver la parte política, no dejarla que se meta en esto, los chicos están sobre todo y deben ser prioridad, y tratar de que los chicos rindan mejor en lectoescritura. Si ordenar esto significa sacar el arroba, la E y la X por ahora, para que los chicos no tengan confusión a la hora de aprender lectoescritura, es una buena noticia y es una buena medida que deberíamos acompañar. Todas las demás connotaciones, todas las demás miradas, si tienen algún tipo de viso político, de intención política, lo único que hacen es atentar contra los aprendizajes de nuestros alumnos. Y es ahí donde nosotros debemos pararnos y enojarnos. Porque hoy en la Argentina tenemos muchos alumnos que se desvincularon de la escuela por la pandemia, tenemos muchos alumnos que terminan la secundaria sin comprensión lectora, tenemos muchos alumnos, hoy me lo decía Guillermina Tiramonti también en la radio, en el nivel primario, que están abandonando y empezó a crecer levemente la tasa de analfabetismo en la Argentina, algo que estaba totalmente desterrado. Enójense por esos problemas, enojémonos y levantemos la mano y tengamos bronca cuando tengamos que hablar de analfabetismo, de falta de comprensión lectora en chicos de 17 años que terminaron la educación básica y no por la X, por la arroba o por la E, que eso hay tiempo para esperar y para incorporar. Hoy tratemos de mejorar la educación de nuestros hijos y esa debe ser la prioridad.
Hasta las 22 estamos aquí en el canal de la ciudad haciendo Hoy Nos Toca. Quédate con nosotros. Ellos sabían lo que yo pensaba, ellos sabían qué quería transmitir en la cumbre y no hubo ningún tipo de sobresalto. El presidente argentino, Alberto Fernández, que es nuestro presidente de la comunidad, ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar. Escuchar al presidente de la Argentina que de alguna manera justifica o defiende a países donde se violan los derechos humanos, donde se gobierna con dictaduras, a mí me genera una enorme contradicción. Today's inflation report confirmed what Americans already know. Putin's price hike is hitting America hard. Trabajar sobre el lenguaje inclusivo sin distorsionar la lengua. ¿Cómo podemos hacer para visibilizar, para desnaturalizar, para hablar de diversidad sin necesidad de tergiversar las convenciones que están aprobadas? A partir de ahora, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a su familia. Tienen que respetar el idioma español. Bueno, decíamos que hay muchos problemas políticos, estaba lo de Matías Culfas, hay agenda internacional, pero hay que hablar de educación. La Argentina tiene un talón de Aquiles muy fuerte en el sistema educativo hoy, sobre todo en el nivel secundario, en los aprendizajes de los chicos, y basta ver las pruebas de evaluación educativa, tanto en las nacionales como las internacionales. Tanto las PISA que hace la OCDE como las del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el LIECHE, que es de la UNESCO, que son pruebas latinoamericanas para países latinoamericanos. En todas esas, Argentina muestra un retroceso muy, pero muy preocupante. Por eso es importante que en los medios de comunicación también se hable mucho de educación. Lo invitamos a un especialista, un hombre que aprecio mucho, el siguiente invitado. Se trata de Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, director de la Escuela de Formación en Ciencias, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue formador de docentes y es hincha independiente, con lo cual eso también habla bien de él, ¿no? Digamos, uno cuando presenta todo el currículum. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy bien, en realidad ese era el primer renglón de la presentación. Tendríamos que ¿no? haber empezado por ahí, sí, es cierto. Sí, claro, el color rojo tienta a después seguir hablando sobre otras cuestiones menores. No, estaríamos desviándonos. ¿Qué opinas de la polémica esta que se dio en la Ciudad de Buenos Aires por esta decisión del Ministerio de Educación porteño? Mira, yo acuerdo con la norma, ¿sí? En términos generales. Por ahí, bueno, hay discusiones con respecto a la fundamentación que se ha utilizado en algún caso. No creo que, digamos, haya una vinculación de causa-consecuencia tan directa en el tema de, bueno, el retroceso en términos de aprendizaje de lengua en los últimos años. Sí. Evidentemente es un factor más, pero para mí creo que es mucho más grave el cierre de las escuelas, ¿no? Claramente. Es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires ese cierre fue más limitado y el impacto de falta de escuela y de clases presenciales fue más corto y Gustavo, por lo tanto... Gustavo, vos tenés una larga trayectoria como docente en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. No solo dirigiste en la Ciudad de Buenos Aires, sino también fuiste director de educación media, estuviste dando clases ahí con alumnos en distintas escuelas del ámbito porteño. Y vos sabés que hoy sucede esto, que hay docentes que hablan en inclusivo y les piden a los chicos que hablen y docentes que no. Eso puede generar una confusión. Ese criterio, ordenar ese criterio me parece que está bien, ¿no? Sí, a ver, puede generar, no, genera seguro, ¿sí? Mira, ayer hablaba con una colega, con la profesora Silvina Marcimián, que es profesora en lengua, tiene muchos años de experiencia, fue vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, y un tema central aquí es que la lengua es un sistema, ¿sí? Y un sistema muy complejo además. Cuando uno cambia una componente dentro de un sistema, todo el sistema se moviliza y, bueno, cambia estructuralmente. Entonces, pensar que si chicos
pequeños, ¿no? De corta edad, sobre todo en el nivel inicial y en los primeros grados de la escuela primaria, en la cual están construyendo ese sistema, la verdad que recibir mensajes tan diferentes, porque estamos hablando no estamos incorporando algunos vocablos simplemente, ¿no? Estamos cambiando reglas fundamentales de la lengua, me parece que realmente trastoca la enseñanza, que crea mayores dificultades, y la verdad es que no necesitamos más problemas dentro de la escuela en términos de la lectoescritura y comprensión, ¿no? Vos creo que lo decías claramente en el editorial. La Argentina tiene nuevos problemas que ya había resuelto hace 50 años, Claro. digamos. La escuela primaria fue obligatoria desde hace mucho tiempo y había resuelto el problema del analfabetismo antes que todos los países de América. Y digo de América es, por supuesto, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, digamos. La Argentina fue precursora en ese aspecto. Y hoy volvemos a tener miles de chicas y chicos que terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir. Entonces, ordenar esta cuestión de la enseñanza, de la comunicación oficial, me parece que era necesario, ¿sí? Y que, bueno, evidentemente, el lenguaje inclusivo, vos lo decías, bueno, posiblemente o no lo sabemos con certeza, se va a ir instalando en la sociedad en la medida que la sociedad cambie. Porque, digamos, la lengua, ¿qué recoge? Bueno, recoge los cambios, las transformaciones sociales, pero primero se deben dar esas transformaciones. No es que la lengua cambia por imposiciones, ¿sí? No, ni por normas, sino es al revés. La norma se construye con el tiempo, paulatinamente, quizás para algunos, yo comparto esa idea, ¿sí? Los órganos que controlan el funcionamiento de la lengua española son lentos, digamos, ¿no? Pasa mucho tiempo hasta que se vayan incorporando. Nosotros hemos tenido dos, me parece, elementos fundamentales. Uno de incorporación de un montón de vocablos, el lunfardo, esencialmente, ¿sí? Que progresivamente fueron incorporados como vocablos propios de argentinismos, pero también el voceo. El voceo sí fue un cambio sustancial porque casi ningún otro hablante de español utiliza esa Claro. forma Gustavo, de hablar. Bueno, pero otra vez, es a posteriori que la lengua reconoce, porque ¿qué recoge? Recoge la realidad tal cual es, pero de toda la comunidad, no de un sector, y tarda un tiempo importante. claro, en ese sentido quisiera regresar a la principal idea que vos mencionabas respecto a que quizás una E, una X o una arroba no incidieron, ¿no? En estos 4 años de retroceso que hace referencia el gobierno de la ciudad. Incluso hoy hablábamos con chicos y chicas de escuelas y nos hacían referencia a que no les cambia mucho en realidad si la comunicación de la escuela, por ejemplo, está con este tipo de lenguaje. ¿Qué otros factores hicieron entonces este retroceso más allá de esto que vos mencionás? Bueno, a ver, lo que pasa es que no es lo mismo, no sé con quiénes hablaron, no es lo mismo hablar con un adolescente que claramente cambia, ¿sí?, la forma de hablar cuando está con pares, a cuando está dentro de su familia o cuando lo hace en la escuela, ¿sí? Tiene esa posibilidad porque puede articular esas diferencias a chicos pequeños que están construyendo la lengua. Ahí me parece que efectivamente el lenguaje inclusivo puede entorpecer esa construcción, ese aprendizaje, ¿no? Bueno, y para mí el otro factor determinante de este retroceso es el no haber tenido clases. Bueno, pero eso es Claro. a nivel internacional. Hace poco salió un informe, Daniel seguramente lo comentó, de UNESCO, vinculado con lo que la pandemia, y más que la pandemia en realidad, el cierre de las escuelas ha producido sobre nuestros chicos en términos de aprendizaje. Y bueno, digamos, la verdad es que tendríamos que estar hablando de estas cuestiones, ¿no? Yo hasta ahora, la verdad es que la única iniciativa
proactiva para recuperar aprendizajes, la escuché del ministro nacional que intentó instalar la hora adicional en la escuela primaria, cosa que la verdad no sé en qué punto está. No hay más de pero 100 que, escuelas en el país que lo están haciendo. bueno, pero que O vos sea, viste, quedó en un haberse anuncio. escuchado, Quedó en un los anuncio. gremios lo salieron a cascotear Sí. apenas emitió las primeras palabras vinculadas con esto. Bueno, sabemos que bueno, hay determinados sectores que se oponen a cualquier iniciativa y a cualquier cambio, ¿no? Digamos, mantener el statu quo y sobre todo de parte de algunos gremios es la forma de trabajo que tienen. Nosotros tenemos que pensar en eso, cómo recuperamos los aprendizajes perdidos en una tendencia que vos también, Daniel, lo planteás hace mucho tiempo, que las evaluaciones nos dan mal, que los resultados son muy magros, pero la verdad es que la política educativa no cambia. No ponemos en el centro de la escena la cuestión del aprendizaje. Esa es, para mí, digamos, la lucha más importante que hay que llevar adelante. Yo siempre digo, Gustavo, invito a que recorran la historia de las pruebas Liesche, porque cuando vos ves tanto las PERCE, las TERCE, todas las que se tomaron, las primeras que se tomaron a fines de los 90, Argentina lideraba la región. No estoy hablando de las PISA, que son todos países de Europa y de todo el mundo que toma la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, sino que estas son las pruebas para alumnos de primaria elaboradas por un laboratorio educativo de la UNESCO de Latinoamérica. Pasamos de ser primeros a estar en las últimas, en puestos octavos, novenos, superados por países que estaban muy lejos de nosotros. Nosotros en la última prueba del Liesche terminamos en algunas materias rindiendo igual que El Salvador, un país que estuvo 20 años en guerra, que tiene mucha gente prácticamente perdida en la selva, con un montón de problemas, que le dieron la autonomía a las escuelas a la familia porque el Estado no se podía hacer cargo con el programa Educo. Y El Salvador hoy mejoró tanto desde donde estaban, que está prácticamente sus alumnos rindiendo como rinden los nuestros. Ni hablar de Colombia, Ecuador, Perú, que estaban lejos nuestros y hoy nos pasaron. Digo, eso es lo preocupante también. Pero además, digamos, las comparaciones sirven efectivamente para saber cuál es la relación con, digamos, con los otros países en función de qué políticas implementaron estos países, ¿no? que resultaron buenas para mejorarse. Pero aún no comparándonos con otros países de la región, y además no sé por qué no nos podemos comparar con otros países del mundo, pero bueno, dejando eso, cuando uno mira al interior, ¿sí? Su propia casa en términos de educación, los resultados son malísimos. Este es el problema, porque podríamos estar, digamos, ser el furgón, ¿no? del tren, pero tener buenos resultados. Bueno, los demás son mucho mejores que nosotros. Claro, No, nosotros estamos en una muy mala situación. Claro. Y la verdad es que hay una tendencia que no se revierte. Esto es lo grave de la situación. No hemos podido, ¿sí? Construir lo que podríamos llamar matemáticamente un punto de inflexión, un lugar en el cual digamos, bueno, a partir de ahora cambiamos esa tendencia. Gustavo, ¿y cómo entonces, o sea, quizás corriéndote un poco de este debate, que es súper importante, ¿no? Pero pasándonos más al debate social relacionado con, vos hacías referencia a que el lenguaje es un factor, ¿no? De cambio social, de transformación, y en este caso, ¿cómo desde la educación acompañamos entonces a este cambio de, a este cambio de inclusión, ¿no? A esto de acompañar a... Mira, sí, a ver, yo creo que la inclusión se logra a través de actitudes, de reflexiones humanistas, es decir, cambios concretos en las costumbres que posiblemente o eventualmente te llevan a repensar cuáles son las normas que hay que cambiar en el lenguaje, ¿sí? Pero, a ver... ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles podrían ser? Un poco quizás la guía que difundió el gobierno porteño en este caso. Bueno, a ver, ese es un elemento, ¿sí?
Claramente, bueno, el problema fundamental son las desigualdades. Y en un país donde 7 de cada 10 chicos y jóvenes pertenecen a familias pobres, son una base muy mala para trabajar. Es decir, la escuela no tiene las herramientas para transformar la realidad en esa escala. Digamos, a ver, la escuela ha incorporado en los últimos 30 años un montón de funciones que no tenía. Bienvenido sea, porque si el Estado, si otros organismos del Estado no las puede llevar adelante, bueno, está muy bien que la escuela las haga, pero ha perdido el eje, es decir, el centro, lo más importante que tiene que hacer, que es enseñar, ¿sí?, ha quedado devaluado. No lo hace más como lo hacía entonces. Por eso, a ver, volvemos a tener chicos que no saben leer y escribir cuando terminan su escuela primaria. Es decir, la función primordial de la escuela, ¿sí?, ha quedado reducida a un segundo, un tercer lugar, porque la escuela sola no puede resolver estos problemas. Es decir, si la cuestión socioeconómica de la Argentina no cambia sustancialmente, va a ser muy difícil transformar esta realidad. Gustavo, ¿cómo se explica este retroceso educativo, que es concreto y bien lo describiste a nivel primario y secundario, con el prestigio que aún tiene la Universidad de Buenos Aires, que recientemente fue elegida como la mejor universidad de Iberoamérica y que, bueno, que hace tiempo tiene un prestigio ganado en la educación de Iberoamérica y del continente? Viste, bueno, las joyas de la abuela, bueno, nos queda una última joya, ¿sí? Claramente, bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene un prestigio, una historia que ha quedado fuera de las disputas políticas. Si bien tiene, bueno, ustedes bien lo saben, ¿no? Digamos, la política en la universidad es diaria y en forma constante, ha logrado sortear de alguna manera la grieta. En el gobierno de la Universidad de Buenos Aires es un gobierno democrático, republicano, en el cual hay disputas, por supuesto, como en la política, pero conviven radicales, peronistas, en un gobierno conjunto que posibilita que esto suceda. ¿Qué sucede? Una universidad que, la verdad, casi te diría no es comparable a ninguna otra en el mundo. ¿En qué términos? Bueno, uno, ingreso irrestricto, cosa que no existe en casi ningún lugar del mundo, que tiene, por lo tanto, cientos de miles de estudiantes, con un presupuesto que solo es atendido por el gobierno nacional. Cuando en ese ranking uno se compara y ve los primeros 10 puestos, solo ve universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero, a ver, no sé cuál es el porcentaje realmente, pero el 80 o el 90% del presupuesto de esas universidades no viene de las arcas del Estado, vienen de las multinacionales, de las empresas que invierten allí. Estudiar allí sale una fortuna. Aquí está claro, no es 0 peso, porque hay que viajar, hay que comer, hay que comprar libros, pero efectivamente el Estado hace un esfuerzo, y te diría que hay dos cosas para decir al respecto, ¿no? Uno es que la universidad es lo que es, no solamente por los estudiantes que vienen a esta universidad, sino por sus docentes, muchos de los cuales hacen una tarea de honorem. Hay que saber eso, que la universidad tiene miles de docentes que no tienen ninguna retribución, y eso es porque por falta de presupuesto a nivel nacional. Y ya que estamos, porque mi corazón es de la Universidad de Buenos Aires, hay que decir también esto. El ingreso, digamos, el financiamiento per cápita por cada uno de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires es muy inferior a cualquier otro estudiante, por ejemplo, por decir algo, de cualquier universidad del conurbano. Es decir, la verdad es que la UBA, por la cantidad de estudiantes que tiene, por la cantidad de investigaciones que hace, por la cantidad de docentes que tiene, recibe un presupuesto comparativamente muy exiguo. Por lo tanto, es doblemente
importante la ubicación que tiene la UBA, Sí. ¿sí? A nivel mundial. Déjame decirte, Gustavo, que eso también pasa con la Universidad de Córdoba, la de La Plata, Rosario, las universidades tradicionales, que de Efectivamente. acuerdo a lo que producen, la cantidad de matrícula que tienen y la cantidad de carreras que dan, porque hay muchas universidades que se crearon en el conurbano que dan carreras de ciencias sociales, que son carreras baratas, digamos, no dan medicina, no dan ingeniería, no dan carreras que necesitan mucha inversión y reciben en promedio un mayor presupuesto per cápita que Bueno, estas universidades. otra vez, ahí sí la política se mete Por eso en la mismo. distribución, ¿no? Sí. Lamentablemente. Te- Pero Te quiero hacer la Sí. última, Gustavo, antes de despedirte. Volviendo al tema, para cerrar el tema del lenguaje inclusivo, vos que sos conocedor de la educación en el ámbito porteño, ¿vos pensás que va a venir una especie de rebelión de parte de los gremios, de algunos docentes, de desafiar esta resolución del Ministerio de Educación de la ciudad y van a empezar a ser mucho más activos con el uso del lenguaje inclusivo? mira, a ver, nosotros tenemos para mirar en el mundo dos antecedentes, ¿no? La prohibición casi explícita en Francia y en Uruguay, digamos. Y no pasó nada, digamos, esa es la realidad, no explotó nada. Digamos, vamos a charlar sobre esto un buen tiempo, hay que ver qué empiezan a hacer las otras jurisdicciones, si es un tema que se va a tratar en el Consejo Federal. La verdad es que aquí tienen que reunirse los especialistas, ¿no? Los lingüistas. Y la verdad es que se deberían hacer, digamos, el Estado debería invertir, hacer investigaciones para saber qué es lo que puede y está pasando, ¿no? Así que me parece que es eso, que tenemos que con seriedad trabajar sobre estas ideas. Gustavo, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Lina, vos preparaste un informe. Preparamos un informe, sí. Fuimos un poco a la calle, ¿no? Para saber qué piensan los padres, qué piensan los alumnos, qué piensan los docentes también, porque se generó como un debate, ¿no? Sí. Interesante, me parece. Escuchándolo a Gustavo, me parece que es reinteresante porque está del costado social, pero también del costado político. Así que fuimos a la calle, hablamos con gente y esto es lo que nos contaron. A ver. El gobierno porteño prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, puntualmente aquellas expresiones que incluyen la E, la X o la arroba, como chiques, hijes o bienvenides, y lo hizo a través de una resolución que acaba de llegar a las escuelas y que rige a partir de hoy mismo. Incorporar una arroba, una X en el texto dificulta ese proceso y lo que queremos es sacarlo como obstáculo para que después ellos puedan decidir cómo hablar y cómo comunicarse. Una vez que dominan la lengua española, pueden elegir cómo comunicarse. La medida generó repercusión en las escuelas públicas y privadas, reavivando un debate social. Personalmente lo pensé y me parece un poco hipócrita, sea esto cualquier gobierno, porque dejan que esté el género no binario en los documentos, pero después no permiten que las escuelas use el lenguaje con el que los no binarios se sienten identificados. Y en las escuelas es donde primero se educa y donde primero deberían estar cómodos los chicos aparte de en su casa. Hay cosas más importantes para preocuparse que una E en tu lenguaje. Y no estás respetando a las personas que no se identifican. O sea, si alguien quiere hablar así, que hable y bueno, si no estás de acuerdo, vos habla como vos tenés ganas y si querés hablar así, hablas así y listo. Yo personalmente uso el término, si hablo de todos, hablo todos, pero si tengo alguna persona que conozca que se identifique con, por ejemplo, un género no binario, yo voy a hablar con sus pronombres que él elija. Y a veces, en vez de decir, no sé, suelo usar persona, por ejemplo, para incluir a la gente. E intento usar términos más neutros, pero no utilizo la E, por ejemplo, pero uso términos así más generales. Y para los docentes y maestros, ¿es posible enseñar con este lenguaje en el espacio educativo? Cada aula es un mundo, hay algunos chicos que se confunden con el tema del lenguaje inclusivo y hay algunos que les parece lo correcto, lo indicado. A mí como docente a veces me pasa que se confunden bastante, pero respeto la opinión de los demás y en cada aula es un mundo. Preferiría que se tenga en cuenta lo que dice la RAE y bueno, el que quiere lo usa y el que no,
está bien, lo tiene que respetar. Pero también estamos incluyendo unas guías que estamos distribuyendo en la misma resolución que le da orientaciones a los equipos docentes para que puedan trabajar sobre el lenguaje inclusivo sin distorsionar la lengua. ¿Cómo podemos hacer para visibilizar, para desnaturalizar, para hablar de diversidad sin necesidad de tergiversar las convenciones que están aprobadas? Mientras que la ciudad se convirtió hoy en la primer jurisdicción en fijar una posición sobre este tema en las aulas, entre los padres las posturas están divididas. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, me parece un horror que no se hable como está en la Real Academia y en todos lados. No sé, no me gusta. No me parece que sea inclusivo eso. Me parece que está bueno ser inclusivo, pero no hablando con todes se es inclusivo. Me da igual, pues con todo lo que estamos viviendo. A mí no me parece. Gracias. Okay. Y qué sé yo, me parece que cada uno es libre de elegir de hablar como quiere. Está bien que en los libros, tal vez en los manuales, no sé, pero habla cada uno como quiere. Me gusta el lenguaje inclusivo. Me parece lo mejor del mundo. Que se preocupen mejor de que ningún niño se quede en la casa o esté en una esquina y que vayan a clase. Eso es más inclusivo que un tema de lenguaje. A mí, me dio la sensación en la calle que la gente no entendía No entendía muy bien. No sé si por ahí fue un error de los medios de comunicación, con usar la palabra prohibir. prohibir. Se usó mucho prohibir en los medios de comunicación y estuvo mal. Pero mi sensación fue, primero, que posturas divididas, que me parece que es bastante interesante porque abre un debate a una sociedad que piensa dos cosas completamente distintas, pero además que no se entendió respecto a, no es que se prohíbe el diálogo con la E, con la X o con el arroba. Pero una cosa que notamos también con los chicos que hablamos, los chicos y las chicas que hablamos, es que no les interesaba si la comunicación de parte del colegio va a cambiar. El que elige usarla, lo va a usar, sobre todo con los más adolescentes, ¿no? Con los niños es otra la historia, pero con los más adolescentes notamos eso, que si usan el lenguaje inclusivo lo van a seguir usando más allá de esta regulación, ¿no? Y con los docentes también notamos esto. Fíjate que una de las docentes nos hacía referencia a que se daba cuenta que con el uso del lenguaje inclusivo los alumnos se confundían, ¿no? Tenían alguna dificultad a la hora de comprender. Con lo cual, me parece interesante el debate, un debate que se plantea y que, posturas a favor y posturas en contra. Y va a traer un poco de cola, seguramente la semana que viene va a haber algunas protestas. Ya hubo repercusiones. Escuelas, claro, sí. Está el gremio y por otro costado, por ejemplo, está el colectivo LGTBI+, que salió a repudiar, ¿no?, rápidamente esta postura del gobierno porteño, haciendo referencia a que esto va en contra de la identidad. Pero no es así porque yo hoy estuve viendo el cuadernillo, habla de cómo utilizar un lenguaje inclusivo con las herramientas que tiene el idioma español permitido. O sea, decir las y los docentes, en vez de decir solo los alumnos, las y los alumnos, claro, de usar otros pronombres, personas, claro, en vez de decir me dirijo a señores padres, sino a las familias, hablar de familias, sino de padres, de dirigirse, cuando se habla se habla de papá y mamá, de hablar de familias, porque hay muchas familias homoparentales. Está todo bien explicado. Lo único que se quita en la comunicación de la escuela y en el lenguaje, en el intercambio entre docente y alumno, es la E, la X y el arroba, que no están permitidos por la Real Academia Española, no están incorporados al lenguaje español. Claro. Después, con todas las demás herramientas, de hecho, han participado de estos cuadernillos de pedagogos como Diana Mafía, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el PRO, por ejemplo. Digamos, tiene una mirada un poquito más inclusiva, utilizando las herramientas que están permitidas hoy. El lenguaje, estamos de acuerdo en algo, el lenguaje lo va a cambiar la gente, lo va a cambiar la historia, lo va a cambiar la sociedad con su uso. Sí, y que esto hace parte, me parece importante aclarar también, de un paquete de medidas, claro, también, de un paquete de medidas, de un proceso de alfabetización de los chicos, ¿no? Claro. No es solo esto. No es solo esto, claro. No es esto responsable de que los chicos no aprendan, pero sí es cierto que dificulta mucho los aprendizajes, porque no hay uniformidad, ni en los docentes, ni en la familia, ni en los alumnos. Entonces tenés que ordenar un poquito eso. Por eso, en ese aspecto puede ser positivo. Bueno, vamos a un breve corte y al regreso, Leandro Dario nos va a contar qué pasó con la inflación en los Estados Unidos, qué dejó la Cumbre de las Américas. El tipo sabe mucho de política internacional, aunque usted no lo crea, sabe. Y yo confío en él. Ya volvemos.
I understand inflation is a real challenge to American families. Today's inflation report confirmed what Americans already know. Putin's price hike is hitting America hard. Bueno, Cumbre de las Américas. Cumbre de las Américas de Los Ángeles, Joe Biden, hoy terminó la cumbre, fue la foto de familia, se terminó el encuentro que reunía a los presidentes de todo el hemisferio, pero Joe Biden desde Los Ángeles a la prensa norteamericana le habló de la agenda doméstica, de la agenda que le importa a los estadounidenses, que es eminentemente la inflación. Hoy en Estados Unidos el gobierno divulgó un dato de inflación muy preocupante para la economía de ese país, 8,6% interanual. Es la tasa de inflación más alta en los últimos 40 años, desde 1981, que no había una inflación interanual tan alta. En el último mes, en mayo, aumentó 1%. Y fue muy interesante la justificación que dio Biden. Biden dijo que esta inflación es producto de las decisiones de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de invadir Ucrania e iniciar una guerra, lo que generó un shock en el precio del gas, del petróleo y de las materias primas de los alimentos. Bueno, ¿sabes por qué es interesante eso? Porque en rigor no es verdad lo que está diciendo Biden. Estados Unidos tiene inflación alta por lo menos desde abril del 2021. ¿Sabes por qué es eso? Bueno, básicamente es por la emisión monetaria que hizo Estados Unidos durante la pandemia, durante 2020, cuando la gente estaba encerrada en su casa, inyectó un montón de dólares en la economía de Estados Unidos y eso generó a la larga este efecto de inflación que estamos viendo en la pantalla, en la placa. Ahí ves, ¿cuándo empieza a aumentar la inflación? Generalmente en Estados Unidos la inflación promedio ronda el 2%, y si vemos en el mapa, recién en abril del 2021 es cuando supera el 4%, es decir, duplica la inflación mensual normal, tradicional. Y desde abril de 2021 sigue creciendo hasta llegar al 8,6% de mayo de este año. La guerra en Ucrania, recordá que empezó a fines de febrero, y a fines de febrero ya la inflación en Estados Unidos estaba arriba del 7%. Bueno, un poco lo que ha hecho Alberto Fernández también, no echarle la culpa a Ucrania. Ya acuérdate cuando fue la inflación de febrero, que fue alta, estuvo casi en 5 puntos, dijo, bueno, la guerra de Ucrania empezaba una semana antes que terminara. Si querés podemos escucharlo, porque tenemos preparado justamente la misma justificación de Alberto Fernández, lo que lo emparenta con Joe Biden. A ver. A partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo. Y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa? Biden se albertizó. Biden se argentinizó, está dando las mismas justificaciones y excusas ante el público estadounidense que da Alberto Fernández en la Argentina. Bueno, si en Estados Unidos la inflación empezó a crecer en abril del año pasado, en Argentina hay que decir que tenemos inflación alta por lo menos hace 15 años. ¿No estará abriendo el paraguas Biden de una inflación más alta? Porque a diferencia de Argentina, Estados Unidos sí está gastando plata en la guerra. A diferencia de Argentina, Estados Unidos sí está poniendo dinero en Ucrania, ayudándolo económicamente para frenar el ataque ruso. Sí, nosotros no estamos gastando plata en eso. Pero en Estados Unidos la inflación básicamente es por dos cuestiones. Una te la comenté hace un rato, que es la emisión monetaria que hubo en 2020 por la pandemia, y el otro tema que está generando inflación en Estados Unidos es que los nuevos brotes de COVID en China generó una crisis en la cadena de suministros, es decir, un bloqueo. Los puertos cerrados, ¿no? Los puertos cerrados Claro. de China, y eso ¿qué provocó? Que no lleguen a tiempo los productos que están demandando los consumidores estadounidenses en Estados Unidos. La gente que va al supermercado y que quiere comprar un producto y que hay poco de esos productos, hay desabastecimiento y eso aumenta el valor. Es decir, es una crisis de oferta. No están ofertando los comerciantes en Estados Unidos y los empresarios los suficientes bienes y servicios que el público está queriendo consumir. Entonces aumentan los precios. En la guerra lo que está provocando para Estados Unidos es un gran negocio a nivel energético. Estados Unidos es un exportador de GNL, de gas natural licuado, con lo cual eso no lo afecta tanto, aunque sí afecta el precio de la gasolina, de la nafta dentro de Estados Unidos y el precio de los alimentos, producto de la guerra. Pero es bastante interesante lo que está pasando en Estados Unidos porque esta inflación
está generando muchas discusiones sobre qué va a pasar en los próximos meses en Estados Unidos. La semana que viene se reúne la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, y se rumorea que va a ser una suba de tasas mayor de la que venía siendo, 0,75%. Hasta ahora subió 0,25 y 0,50. Ahora Sí. sería 0,75. 0,75 y la llevaría a 1,5 puntos. Mala noticia para Argentina. Malas noticias para todos los países emergentes porque eso genera una fuga de dinero, de inversiones hacia Estados Unidos. Es decir, cuando hay suba de tasas, Claro, te los conviene ir para inversores allá. compran bonos de Estados Unidos, que es lo más seguro, y todas las acciones y los bonos de los países emergentes se caen. Eso fue la razón por la cual se cayeron tanto los bonos argentinos y el riesgo país superó los 2.000 puntos, que es una mala noticia que tuvimos entre ayer y hoy en Argentina. Es una de las razones, pero la otra razón es que hay una desconfianza muy grande sobre qué va a pasar con la deuda en pesos que contrajo el gobierno argentino, los bonos SER, esos Sí. bonos en pesos ajustados por la inflación. Bueno, todos compraban esos bonos hasta que se generó como una especie de rumor o versión de que en algún momento el Estado argentino podría reperfilar esa deuda, como hizo Hernán Lacunza al fin del mandato de Mauricio Macri, y eso generó que la gente, que los inversores desarmaran posiciones, como se dice, que es vender los bonos SER que tenían en sus carteras. O sea, hay una combinación de un factor internacional y otro factor más doméstico en lo que está pasando en la Argentina. Bueno, Cumbre de las Américas que culminó, habló Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que le apuntó a Alberto Fernández, ¿no? Sí. Digamos, cuando dijo, a mí no me hubiese gustado ver en esta casa a Pinochet, a Videla, que creo que nombró a un dictador uruguayo, no recuerdo el nombre, pero nombró 3 dictadores, sobre todo Pinochet y Videla, y dice, no me hubiese gustado tenerlos en esta casa. Contestándole a Alberto Fernández que se quejó por la ausencia de Maduro, de Daniel Ortega y del presidente de Cuba, ¿no? Bueno, otro funcionario de Estados Unidos muy importante que habló hoy es Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, y respondió también esa crítica. Sin mencionarlo a Alberto Fernández, dijo, bueno, las sociedades civiles de esos 3 países que no estuvieron, Cuba, Nicaragua y Venezuela, las sociedades civiles sí estuvieron representadas en la Cumbre de las Américas. Se refería a organizaciones de derechos humanos, Sí. a denunciantes de crímenes dentro de esos países que pudieron hablar en los foros que se organizaron en la Cumbre de las Américas. Bueno, una Cumbre de las Américas que terminó con pocos anuncios y acuerdos concretos. Recordemos que Biden tiene más problemas domésticos, que era lo que te contábamos recién, que a una agenda internacional. Entonces fue una cumbre alicaída que deja 2 consecuencias para Argentina. El presidente Alberto Fernández va a tener una bilateral con Joe Biden el 25 de julio, en un mes. Y también se encontró en un pasillo de la cumbre con Bolsonaro. Sí, estuvieron media hora hablando parados. Están ahí cerquita, ahí Sí, en la estuvieron fotografía. ¿Qué hablando. opinas de la ubicación? Está ahí. Están parados al Sí. lado en la foto de familia y parece que también van a tener una bilateral en los próximos meses. Eso sería una buena noticia. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y socio estratégico. Y hasta el momento, Bolsonaro y Alberto Fernández no tuvieron una reunión bilateral, una visita de Estado de Alberto Fernández a Brasilia o de Bolsonaro en Buenos Aires. Bueno, hay unas noticias también para el ámbito local. Cambió la del secretario de Comercio, se fue Feletti, está Guillermo Hahn, que es es el actual secretario de Comercio. Y hoy se dio a conocer que el próximo 7 de julio van a relanzar el programa de precios cuidados con una tasa de interés superior. ¿Para qué hacen esto? Digamos, los precios cuidados, pero con mayor margen de ganancias, si se quiere, para los productores. Porque hasta ahora precios cuidados, con esta inflación de 5 o 6 puntos mensuales, empezaban a desaparecer de la góndola. Estaba el cartelito nada más, no había porque no reponían, porque no les convenía vender al precio acordado. Para que eso no suceda, van a dejarle un margen de ganancia mayor. Y van a reducir la cantidad de productos, van a ser menos y más esenciales. Y se va a relanzar también el programa Ahora 12. Todo esto va a ser el próximo 7 de julio, porque en el gobierno necesitan tener algún tipo de espada que les permita generar o auspiciar un mayor consumo, ¿no? Porque hoy en día, hoy hay consumo, pero lo hablabas vos el otro día, consumo que es de desprendimiento de pesos que no sirven para nada. Sí. Lo que se están buscando es que la gente pueda acceder a otro tipo de bienes vía financiamiento y que pueda alimentarse o llegar a productos de ultra necesidad con precios un poco más bajos, ¿no? Claro, y en el sector alimenticio, que es en el que más destinan recursos las clases populares.
Claro. que gastan mayor cantidad proporcionalmente de sus ingresos en alimentos que otros sectores sociales. Bueno, en ese sentido es buena la medida y atender esa necesidad también. Bueno, por último, la noticia repetimos que, bueno, hoy todo el mundo sabe que fue a declarar Matías Culfas al juzgado Daniel Rafeca por el tema del gasoducto. No conformó lo que dijo. Por lo menos fuentes judiciales dice que no quedaron conformes con lo que dijo. La investigación no se va a cerrar por lo que dijo Matías Culfas. En paralelo, la Cámara de Diputados ya mandaron una nota pidiendo al Juntos por el Cambio que Matías Culfas vaya a dar explicaciones a la Comisión de Energía sobre las observaciones que él hizo sobre esa licitación. Y la otra novedad que viene ya del Senado de la Nación, que hay que ver si se confirma, es que hay versiones periodísticas que indican que Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de cajonear el tratamiento del proyecto de boleta única. Hay que ver, la oposición debería juntar el quórum por fuera de un Primero lo tiene que tratar en comisiones. Claro, pero va a tener que juntar el quórum en las comisiones, ganar el dictamen en comisiones y después juntar 37 senadores para tener quórum propio en el Senado, en la Cámara Alta, para tratarlo. Hoy tiene 33 propios, hay que ver si consigue alguno de los partidos provinciales. Si logra eso, lo que está haciendo Cristina es, el proyecto lo aprobaron, lo tengo yo no lo pongo a debate, consigan ustedes los números necesarios. Y esto demuestra que el gobierno está totalmente decidido a que este proyecto no salga. Lo hablábamos ayer con el invitado que tuvimos, el gobierno no quiere que salga, incluso se guardan un as en la manga. Lo dijo Guado de Pedro y lo dijo Juan Mansur a sus propios diputados. Si el proyecto se llega a aprobar en el Senado, hay grandes probabilidades que el presidente Alberto Fernández lo termine vetando. Bueno, Lina. Semana. ¿Qué semana? ¿No? Picante. Sí, Excelente picante. el informe de los padres, Bueno, me gustó eso. gracias, estaba esperando que me lo distintas dijeras voces. porque ya le habías dicho a Leandro que excelente, a mí no me has dicho. No, me gustó escuchar las voces de los padres y los docentes, distintos actores sobre el tema del lenguaje inclusivo. Lean, buen fin de semana. Gracias, Daniel, nos vemos. Nos vamos el próximo lunes, abrigarse el fin de semana, mucho frío, 0 grados de sensación térmica mañana. Abrigarse. El lunes, si sobrevivimos al frío, estamos acá a las 21 horas para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes.